Bienvenidos y bienvenidas a la sexta de las entrevistas inéditas de Aula Divergente en su primera miniserie, Chile en Movimientos. En esta ocasión, Dani, conversamos con Pablo Rivera, chileno, profesor en la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona. ¿Qué te parece, Dani, que nos cuentes un poco acerca de la conversación que tuvimos con Pablo? Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a todos. Así como decía Carlos, tuvimos una conversación muy interesante con Pablo Rivera, quien, como nos comentó en la entrevista, es sociólogo de formación y actualmente está muy encaminado a entender los procesos educativos, así que esas dos miradas él las combina para entender políticas educativas. Entonces, en nuestra entrevista hablamos con respecto a las reformas que en este momento Chile está enfrentando, debería enfrentar, y si es que la Constitución era necesaria para lograr alcanzar esas reformas. Vale, Dani, gracias por el contexto que nos das. Entonces, pasemos a escuchar a Pablo Rivera en esta conversación, la sexta de la tanda de entrevistas de Aula Divergente, Chile en Movimientos. Bueno, yo soy Pablo Rivera Vargas, soy de Chile, soy sociólogo de la Universidad de Concepción. Del momento en que termino mi carrera, que me he vinculado desde la sociología a los fenómenos educativos. Sigo mi campo de trabajo estructural, ¿no? En términos de profesión, ¿no? He trabajado en el Ministerio de Educación, también he trabajado de Chile en organismos internacionales, pero siempre en clave de educación, y finalmente la vida académica también. Estaba vinculado a facultades de educación y tal. Hice el doctorado acá en Barcelona en Educación y Sociedad y otro en Sociología en la Universidad de Zaragoza, y desde hace una década aproximadamente que me he puesto mi principal foco en el estudio del impacto de las tecnologías digitales en los contextos educativos, desde un plano más analítico, no tan instrumental, y sobre todo también en las transformaciones que se dan en el contexto educativo y la política educativa en el marco de la sociedad digital. Desde ese marco, desde ese contexto es que soy profesor actualmente, lector de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona. Lo que trabajo es análisis de políticas de inclusión digital en educación, luego trabajo con el gasto público en educación digital, luego gasto con el derroche y la pérdida de recursos públicos con el mal uso, y finalmente hoy en día estoy trabajando con temas de análisis sobre el impacto de las plataformas digitales comerciales, de las grandes tecnológicas en el sistema educativo público en contexto europeo. Cuando viene la pandemia, todo lo hemos experimentado, ¿no? Muchas de estas iniciativas han salido así, de hecho. La mayoría de las plataformas comerciales sirvieron como herramienta para poder dar continuidad al sistema educativo, pero eso ha generado muchas consecuencias, ¿no? Que entre ellas la proliferación de datos, ¿no? Entonces, lo que estamos trabajando ahora, más en clave europea, este tema reciente, en todo caso reciente, es el destino de estos datos, ¿no? Hacia dónde va estos datos y qué interés tiene una empresa, sí, bueno, realmente es una corporación tecnológica privada en estos datos. Es un tema que es emergente y que creo que en Europa se está trabajando de manera incipiente, pero que es absolutamente prioritario de trabajar en Latinoamérica y sobre todo en Chile, sin duda. Bueno, a propósito, Pablo, de tu última respuesta, quizás podríamos ir hacia las preguntas que habíamos compartido, porque precisamente la primera alude a las reformas indispensables desde tu perspectiva en el ámbito educativo en Chile. ¿Cuáles crees tú que son? Mira, yo te voy a hablar con clave top-down, no tanto bottom-up, porque yo hace 13 años no vivo en Chile, entonces os voy a dar mi perspectiva sobre los aspectos que a nivel internacional se están trabajando y que yo creo que Chile tiene la infraestructura para que también se trabajen y aún están pendientes. Yo creo que en Chile hay muchos aspectos. Más que nada quiero puntualizar esto porque hay otras temáticas que yo no domino donde hay gente más apropiada para profundizar. Yo te voy a decir las que yo creo que en mi campo debiesen profundizarse, y es más, te lo voy a decir desde un punto de vista, no os lo niego, ¿no? Lo voy a decir desde un punto de vista también activista, porque me preocupan. Es decir, más allá de mi rol como académico e investigador, creo que hay temas que generan máxima preocupación. Si bien la mayoría de estas iniciativas que te mencionaré tienen una explicación o una base en la construcción del modelo de sociedad chilena post-dictadura, ¿no? Apostando por la modernización y no por la modernidad, es decir, por el crecimiento acelerado para lograr estándares internacionales de país entre emergente y desarrollado. Bueno, no olvidemos, entre paréntesis, que Chile es del año 2016, que tiene un índice de desarrollo humano sobre 0.8, que según la ONU es el índice de los países desarrollados. O sea, hace casi 6 años que Chile está junto hace poco Argentina y hace muy poco también Costa Rica, pero creo que es el único país a día de hoy en Latinoamérica que está en esa cifra. Pero evidentemente es una cifra
que es resultado de haber apostado por conseguir números estandarizados, números que representen un nivel de desarrollo estándar en el mundo, pero que en la parte interna más bottom-up, por eso te hablo de lo top-down, aún hay muchas tareas pendientes, ¿no? Eso lo quiero aclarar. Y entre esas tareas pendientes yo creo que hay una apuesta que realizó Chile de manera, reconozco, exitosa, que fue de dotar de tecnología a la población en su momento, distribuirlas, llegar a acuerdos comerciales, primero para que los medios digitales, los devices, estuviesen al alcance de la población en su mayoría. Chile logró estándares europeos por el año 99-2000 casi de distribución de tecnología y al final del 2008-2009 de conectividad a Internet. Por lo tanto, ese tipo de políticas de distribución y de infraestructura se han conseguido. Pero hay algo que Chile nunca ha trabajado, que a mí me ha preocupado siempre, ¿no? Un poco, que es el tema de la usabilidad, es decir, y la generación de contenido, la construcción de saber y de conocimiento con las herramientas que provee la sociedad digital. Algo que Fulham le llama el deep learning, ¿no? El aprendizaje profundo, más allá de la infraestructura, ¿no? Y en ese sentido creo que ha habido ahí, creo que no tampoco lo digo desde una hipótesis, creo que es algo que ya existe evidencia, y no solamente evidencia investigativa, sino vinculada a los procesos de activismo y movilización social potentes que ha tenido Chile estos últimos años. Creo que ha sido desde una justificación ideológica que esto no pase, ¿no? Es decir, que los instrumentos tecnológicos sirvan para reproducir, pero no para transformar. No hay una política pública, que me parece que es algo indispensable, sobre competencia digital crítica, sobre uso democrático de la información que se pueda generar en las plataformas comerciales. No hay tampoco otra cosa grave, importante, que no hay una infraestructura estatal de generación de dispositivos, ¿no? Es decir, en general todo esto está abierto. Creo que también es algo que sucede en gran parte del mundo, en muchos países, pero todo está disponible para que las grandes plataformas provean, nosotros como país, como institución pública, compremos y adquiramos, ¿no? Y no hay una apuesta por ofrecer un producto público, tampoco digo que todo sea público, pero ofrecer un producto público que de por sí mismo va a ser más democrático, más justo, y no solamente a nivel de acceso, sino también a nivel de navegación, más seguro, ¿no? Creo que ahí está muy al debe Chile, y es más, te diría que hay un indicador que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo, y a nivel de competencia crítica sobre el uso de tecnología digital, Chile está en el cuartil más bajo. Es decir, en general hay un tipo de modelo de desarrollo social que lleva a una actitud como compulsiva, es decir, como de reproducir, como de otorgar un valor mayor a lo instrumental y no tanto a lo reflexivo. Creo que ahí hay dos tareas que son importantes, ¿no? No solamente apostar por la infraestructura y la conectividad, porque se ha hecho y se ha conseguido, sino apostar por la competencia digital y también por la promoción de generación de conocimiento propio y de infraestructura propia, que creo que también otorga y entrega más herramientas democráticas al país como tal. Hoy en día no hay democracia donde en la sociedad digital, donde los mismos territorios sean capaces de controlar tanto la producción, la distribución, más que controlar, diría, ¿no? Tener una influencia sustantiva, ¿no? Para no ser tan taxativo, y en la distribución, en la construcción, pero también en la producción de saber. Y ahí Chile está muy al debe. Eso como primera parte. La segunda, que me preocupa mucho, es el tema que les mencionaba recién, al comienzo, que es el tema de esta apertura a las plataformas, a las corporaciones tecnológicas en Chile, masiva, compulsiva, de poca atención, ¿no? Social, ¿no? Me acuerdo de un estudio que hizo hace unos años la ONG Faro Digital en Chile y Argentina, recientes, ¿no? Cuando estábamos recién en el segundo semestre en el Cono Sur de la pandemia, le preguntaban a profesores de Argentina y Chile cuál era el principal temor que tenían de las corporaciones tecnológicas y del uso y de las plataformas comerciales, plataformas digitales que otorgaban, y el profesorado chileno en su mayoría ponía como primer riesgo que fueran de pago, ¿no? Que dejaran de ser gratuitas. Si esto te demuestra que en general la población en su conjunto considera que son plataformas gratuitas y que ofrecen un servicio gratuito, y no se ve que el intercambio comercial está en la obtención de información y de datos, ¿no? Para hacer modelos de conducta, modelos de reproducción de prácticas, modelos de consumo bien establecido, parametrizados. Y creo que Chile, con la infraestructura que tiene, hace que el fenómeno se acentúe, porque Chile es uno de los países que, de acuerdo a su población, más datos genera en el día a día en sus instituciones privadas y públicas, y esto último lo hace más grave. Nosotros proveemos, con autorización de cada institución, de muchos datos a las corporaciones para que generen
un nuevo modelo de reproducción de sus propios productos que es preocupante. Es preocupante sobre todo cuando pasa en la infancia. Gracias por esta respuesta. A la primera pregunta surgen varios conceptos interesantes. Sí, súper interesante todo lo que comentas. Me llama la atención cuando hablas de competencia crítica del uso. Creo que eso junto con la capacidad de estatal, ¿no? De lo que tú decías, de poder generar propiamente, son dos puntos súper claves que tú tocas y yo como colombiana, cuando tú me hablas de esto, pienso, ¿en qué contexto crees que sí podría llegarse a dar esto? ¿O por qué tú consideras que, por ejemplo, si nos centramos en esto de la competencia crítica sobre el uso, cuáles son los factores en este momento que tú puedas identificar que están fallando? Incluso no sé si los puedes relacionar, porque de pronto todo está de alguna manera interconectado también con lo que hablas del consumo y también con la infraestructura del Estado. ¿Cuáles podrían ser esos factores que tú reconoces en Chile y más aún conociendo otros contextos en Europa y en Latinoamérica, que tú dices, ahí falta esto para que esto pueda darse de una manera más apropiada en el país? La verdad es que te agradezco la pregunta. Alguna actividad, panel que está últimamente, me lo han hecho, porque creo que es una pregunta súper necesaria cuando uno hace todo este diagnóstico. Sin embargo, no te tengo buenas noticias, porque en general, te voy a hablar primero de un estudio que hicimos en el año 2020, pero también en Latinoamérica, particularmente en Sudamérica. Y lo que estamos estudiando acá en profundidad, con un proyecto en el que participamos, yo estoy liderando sobre este fenómeno en Cataluña y en el contexto español, y otras iniciativas que hay comparadas, que uno está pendiente de ellas en clave comparada en Europa. La verdad es que hay un problema de competencia técnica feroz, brutal de parte del Estado. O sea, la verdad es que hay una situación gravísima, no hay control del Estado hacia la inercia productiva ideológica de las corporaciones tecnológicas. De hecho, hay un sociólogo acá de Granada que se llama Geo Saura que un poco conceptualiza este fenómeno como filantrocapitalismo de las Big Tech, ¿no? Las Big Tech, las grandes corporaciones tecnológicas, tienen su foco en los estados, en los gobiernos particularmente. Entonces, saben que requieren del gobierno para legitimar su propia acción en el sistema educativo. Yo no te hablo desde una paranoia, te hablo desde lo racional, ¿no? De cómo trabaja la política educativa hoy en día en casi todas partes del mundo. Y en ese sentido, las corporaciones tecnológicas promueven una gobernanza híbrida, ¿no? Entre lo público y lo privado para la gestión del sistema educativo público. Lo que en términos generales pareciera ser muy normal, pero si lo analizamos en torno a lo que implica la neutralidad de criterio a la hora de construir un país en base a los fondos públicos, es totalmente una irregularidad. Pero eso es lo que se ha hecho. Aquí, sin ir más lejos, en España, hace un año, por ejemplo, cuando en plena pandemia la ministra de Educación del tiempo invita a Google y delante de todas las cámaras celebra la firma de un acuerdo de gobernanza híbrida en base a la filantropía de Google, ¿no? Que provee de todas las plataformas digitales de forma gratuita en el sistema educativo en España. ¿Por qué le llama Geosaura filantrocapitalismo? Porque es filantropía, en efecto, ellos dan un servicio que son las plataformas digitales, pero es capitalista porque hay algo a cambio, hay un intercambio, pero está solapado, no es evidente, no se hace evidente la lógica capitalista de esta acción filantrópica. Y esos son los datos, no son los datos que generamos, que como dice también aquí Ben Williamson y Rebecca Ainon, es como la nueva minería del mundo, ¿no? Es como el nuevo oro, el nuevo diamante que hay, ¿no? Las escuelas se han transformado desde esa lógica en verdaderas minas de minerales, ¿no? Minerales preciosos. Y bueno, lo que pasa en Sudamérica es terriblemente más grave. Es decir, te voy a contar el caso, en el año 2020, nosotros con el Banco Mundial y acá en mi grupo de investigación en Brina de la Universidad de Barcelona, analizamos en Sudamérica, a partir de una de las, no sé si se recuerdan que Zoom, la plataforma comercial, pasa a ser como la gran estrella de la pandemia porque es la plataforma que más se utiliza en gran parte del mundo, pero de pasar de 40 millones de usuarios pasó a casi 2.000 millones de usuarios en una semana. Entonces, desbordaron se vulneraron casi todos en general las leyes, ¿no? Las normas de privacidad, todo. Y Zoom tuvo que hacer una declaración pidiendo perdón porque se pilló, a evidencia esto, de hecho el presidente de Zoom hace una declaración pidiendo disculpas porque se identificó que gran parte de los datos de Zoom, de los suscriptores de Zoom y los que utilizaban Zoom, los likes, pero también nuestra información privada se había vendido en la Deep Web. Fenómeno que en las corporaciones pequeñas tiende a pasar. Es gravísimo lo que tiende a pasar, pero cuando es una empresa como Zoom, que centralizaba casi el 40% de las llamadas virtuales por el mes de abril del 2020, es gravísimo.
es muy grave. ¿Qué hicimos nosotros? Fuimos a todos los ministerios de educación y ministerios colindantes en temas de comunicación y protección de datos, a indagar. Hicimos una exploración en sus web y entrevistas también a sus responsables, y os cuento que al día 14 de marzo del año 2020 no había ningún país de Sudamérica que hubiese ofrecido previamente a los usuarios potenciales de plataformas digitales, es decir, a las escuelas y a su comunidad educativa, herramientas para ser consciente de los riesgos que implicaba desarrollar la actividad educativa en plataformas digitales. Ninguno. Pero, sin embargo, de un día para otro, todo se pasa a digital, sin ningún tipo de formación y de toma de conciencia. Pero el problema no fue ese solamente. El problema es que después volvimos a hacer en este marco longitudinal, es un estudio que está publicado, yo, Carlos, te lo puedo pasar para que lo puedas compartir. En el mes de junio lo intentamos de nuevo y solamente 3 países lo tenían, que eran Uruguay, Argentina y Chile. Y luego, en el mes de diciembre, solamente se había sumado Colombia. Es decir, el Estado no es que tenga mala voluntad en general, no es que sea un organismo de por sí con cierto desnivel por los procesos burocráticos, no de su propia acción, sino es que realmente no hay competencia para hacer frente a esto. No hay preparación técnica, ¿no? Al momento de la pandemia estaba absolutamente en un escenario de vulnerabilidad total. Te diría que esto ha cambiado. La pandemia ha puesto a muchos de los países en alerta y la competencia técnica se ha engrosado, no solamente a nivel estatal, sino en las instituciones educativas, en las escuelas, en las universidades. Ya te digo también que no mucho, ¿eh? Pero este año, el año pasado, en otro estudio que hicimos, vimos cuántas universidades del mundo tenían centro de data center, uso de promoción de usos justos de datos, y encontramos 32 en el mundo. 32 universidades en el mundo, no 32 países, ¿vale? Entonces, estamos hablando de una situación que como ciudadanos y ciudadanas estamos en absoluta vulnerabilidad. Por tanto, a tu pregunta, volviendo, te diría que lo primero es fortalecer la capacidad técnica del Estado, porque estamos en un nivel básico, o sea, un nivel básico de vulnerabilidad y precariedad. Hace unos momentos tú planteabas que Chile en los finales de los 90 logró algunos avances notorios. Me parece que en materia de conectividad, ¿sí? Bueno, materia de tecnología, de conectividad a fines del 2000. Perfecto. Mi duda es, ¿reconoces que algún mérito, digamos, a la política pública en materia educativa, esto es consecuencia de alguna priorización que hacen los gobiernos de la época? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, disculpa, tú planteabas que hay una decisión ideológica que ha impedido pasar de una fase a otra. Si nos pudieras contar acerca de esa decisión ideológica, que es la que estaría impidiendo completar un ciclo que tú planteabas. Sí, mira, respondo por la segunda primero, si me permites. La parte ideológica, yo creo que no es para nada desconocido que Chile ha construido un modelo basado en una dinámica funcional estructuralista parsoniana clásica, ¿no? Donde en general la conflictividad social tiende a ser la principal amenaza. Pero bueno, también es cierto que esta conflictividad también ha permitido que las instituciones tomen un cariz de demostrar su autopoiesis, ¿no? Se han hecho más fuertes las instituciones con los conflictos por mucho tiempo. Alan Turing hacía esta distinción entre los movimientos sociales y las movilizaciones sociales. Bueno, ¿no? Está vivo, ¿no? Y él justamente cuando analizaba el caso de Chile decía que el gran éxito del modelo neoliberal chileno es que había terminado con los movimientos sociales y había promovido las movilizaciones sociales. ¿Cuál es la diferencia? Que las movilizaciones son locales, son contextuales, son específicas con una demanda concreta, y los movimientos sociales son las articulaciones de las movilizaciones sociales o de los desencantos. Es difícil pensar que hasta el año 2019 Chile tuvo un movimiento social consolidado que generara tensión al status quo, al punto que se está haciendo una nueva constitución. Y eso es una explicación ideológica, sin lugar a dudas, ¿no? El hecho de hacer, por ejemplo, que la sociedad esté sobre todo subsidiada, ¿no? Sobre todo los sectores de más precariedad, que la conflictividad social entre rico y pobre no fuese explícita, ¿no? El conflicto estaba en la clase media en sí, entre ella misma, no entre los ricos y los pobres. Todos son decisiones ideológicas. Tener un gobierno de izquierda con medidas neoliberales, pero con familias, con presidentes, ministros cuyas familias habían sido víctimas de violaciones de derechos humanos, todo crea un marco armónico, ¿no? Esta armonía se empieza a romper, y esto lo adelantó Manuel Antonio Garretón cuando hablaba de los enclaves autoritarios, un sociólogo muy prestigioso de Chile, que este status quo se iba a terminar cuando hubiese un gobierno de derecha, y con Piñera ya el primer gobierno lo empezamos a ver, ¿no? O sea, había un modelo neoliberal
con un gobierno de derecha, y esto ya genera cierta disrupción, ya se perdía el equilibrio. Y luego lo vimos con Piñera, ¿no? Con el Piñera 2, ¿no? Cuando esto ya no resiste, ¿no? Se acaba, porque incluso la figura de Bachelet, más para el politiqueo chileno, pero la figura de Bachelet en su primer periodo de gobierno ya se había visto, en su segundo periodo de gobierno se había visto debilitada por el caso de su hijo, ¿no? De casos, bueno, no diría corrupción, pero casos que generaban cierto daño a su imagen. Y en este marco te diría que la apuesta ideológica de Chile, no creo que se me malentienda, fue exitosa. Estamos hablando de prácticamente 3 décadas, ¿no? de estabilidad social, país que terminó entrando a la OCDE. Solamente México y Brasil, más que nada por su producción industrial, están dentro de la OCDE. Chile, un país de 15 y 16 millones, entró a la OCDE hace 10 años. Evidentemente ahí, Carlos, una dinámica muy cartesiana de haber buscado objetivos estandarizados, top-down, haberlos conseguido. Y eso se logra con procesos de modernización acelerada. La diferencia, esto te lo explica muy bien Aníbal Quijano, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre modernidad y modernización? ¿No? Que la modernidad no es acelerada, genera infraestructura y estructuras a largo plazo. Y en general, Aníbal Quijano siempre decía, cuando estaba vivo, que era un lujo que se daba a la sociedad desarrollada, ¿no? Y yo estoy de acuerdo en eso. Aquí en España, en Europa hay mucha conflictividad social, pero nadie cuestiona que el proyecto es de modernidad, no de modernización. La modernización es acelerada y solamente se da, es más superficial, y solamente se da de forma exitosa cuando hay un campo neoliberal sustantivo. Y por supuesto estas son decisiones ideológicas más allá de situarlas en una ideología concreta, sí una decisión ideológico-política en términos de creer en la armonía social, en el status quo y en hacer funcionar a la conflictividad social. Te digo, 39 años de continuidad del proceso, donde durante 39 años los movimientos sociales en el fondo ayudaron a hacer que la estructura gubernamental fuera más sostenible, hasta que todo estalló en el 2019. Bueno, respecto a tu primera pregunta, creo que la he contestado, pero en términos generales resalto que es un modelo exitoso. Es decir, ¿quién podría decir que el modelo de Chile no lo fue? No tendría mucho sentido. El país que entra a la OCDE, el único país latinoamericano, sí. Pero Chile tardó mucho en dar el paso de la modernización a la modernidad. Chile tardó mucho en dar el paso a la socialdemocracia, a un estado de bienestar, teniendo indicadores económicos, ¿no? Como un ingreso per cápita proporcionalmente a la población mayor que el de España, por ejemplo. O sea, pensemos que España tiene 46 millones de habitantes, Chile tiene 17, 18, y el PIB de Chile es un tercio del de España. Entonces, a nivel de población estamos hablando de que ingresa casi el mismo dinero. Chile es capaz de producir el mismo dinero, pero hay una mala distribución de la riqueza. Una mala distribución acentuada, la ha habido siempre. Y aquí hubo un fallo de este modelo ideológico de status quo, ¿no? Porque se debió haber asumido que a fines de los 2000, a comienzos del 2010, Chile debió haber dado ese paso a la socialdemocracia, ese paso al bienestar, a la distribución más horizontal, no tan vertical de la riqueza, y no lo dio. Y no lo dio por la avaricia de quienes en ese contexto seguían recaudando los principales dividendos que genera la producción del país. Aquí hay un economista que se llama Vicente Navarro, que, bueno, de mucho prestigio internacional, ¿no? De la Universidad de Hopkins en Estados Unidos, que te afirma hace décadas ya que los países crecen y generan equidad social y justicia social si crecen entre el 2 y el 4%. O sea, todo lo que es menos del 1,5 puede generar un nivel de conflictividad social sustantiva, crisis económica, pero todo lo que es crecimiento sobre el 4% genera inequidad, porque la riqueza que produce un país sobre el 4% va a las grandes familias económicas del territorio, no a los grandes empresarios. Un país, y Chile, su apuesta económica siempre fue crecer sobre el 6%, por eso, sobre el 5%, por eso la dispersión económica ha sido brutal en Chile, y esto explica lo que pasó en el 2019. Pablo, o sea que si te entiendo bien con base en tu respuesta y conectando a las dos preguntas de Carlos, se podría pensar que esta transformación estructural que hubo en Chile entre los 90 y el 2000 siguió como una agenda política, una ideología, una lógica que fue más hacia, como decías tú, la modernización, que fue más hacia la modernización. Es esa la lógica que ha habido, y esa es una lógica que ha sido constante, según lo que dices tú, que debió haber terminado en el 2010 y que se ha reproducido hasta hoy, ¿sí? Con mucha humildad te digo que no solo lo digo yo, me adhiero a las visiones, por ejemplo, a los postulados de Vicente Navarro,
de Frank Davis, por ejemplo, que es un economista muy conocido en este contexto. Sí, a Stiglitz, que también ha hecho referencia. Chile tuvo todos los miembros, me sabe mal decir puro hombre, pero ya se me vendrán. Pero Chile tuvo la oportunidad histórica entre el 2008 y 2012 de haber pasado a un estado de bienestar, de distribución de la riqueza mayor, y estaríamos en un estado de funcionalismo, bueno, de armonía social, de estabilidad democrática mucho más claro, ¿no? Más evidente ahora. Yo espero que, tampoco te digo que este proceso se haya acabado, o sea, Chile sigue marcando indicadores altísimos de inequidad, de mala distribución de la riqueza y demás, pero yo espero que el gobierno actual y sobre todo la constitución que se está generando en Chile hoy en día apunte sobre todo a una distribución de la riqueza más justa, no a la eliminación de la misma, pero que apunte a engrosar el bienestar social, que apunte por una sociedad moderna, ¿no? Una sociedad que siente bases que no estén dependiendo de la alternancia política, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la gracia, volviendo a la primera pregunta, del plan Ceibal de Uruguay, ¿no? ¿Por qué Uruguay, siendo un país de 4 millones, tiene resultados de conectividad, resultados de PISA incluso en matemática y en alfabetización digital, como Eslovenia, como Estonia, como Finlandia? ¿Por qué tiene esos indicadores? Porque hay políticas públicas que son sostenibles más allá de la alternancia política, porque son infraestructuras modernas, como diría Quijano. Plan Ceibal tiene 15 años y ha habido cambio de país y sigue. Chile se ha visto muy afectado en muchas de esas políticas por esa alternancia de poder, y esperemos que ahora se construya un modelo de sociedad que respete una infraestructura pública sostenible y moderna que en consenso genere en consenso una identificación vinculada al bienestar social. Es decir, que esta es la clave, ¿no? No infraestructuras expuestas e impuestas o infraestructuras generadas que se imponen de una manera taxativa, sino construidas ya desde la base de diálogo. Creo que la Constitución en ese sentido es una gran oportunidad. Pablo, bueno, precisamente tú has ido adelantando y marcando el camino de las preguntas, y en ese sentido te queríamos preguntar acerca del proceso constituyente chileno. Tú ya planteabas un diagnóstico preliminar respecto de cuáles son las reformas indispensables, ¿sí? Conectándolo con el proceso constituyente, queremos preguntarte si acaso aquellas reformas, si acaso la implementación de esas reformas depende necesariamente del resultado exitoso del proceso constituyente. Sin lugar a dudas. Es decir, yo tengo mucha fe en la conformación de quienes, en las competencias de quienes lideran el tema o están trabajando el tema dentro de la Convención Constituyente de Educación. Gente muy preparada, conozco a varios, compartimos preocupaciones. Yo creo que va a salir una propuesta de constitución en el ámbito educativo sensata, conectada con demandas, necesidades de carácter local y global, y que abre un camino a un Chile más justo, mejor conectado, con más posibilidad de construir conocimiento y con mayor posibilidad de otorgar democracia digital, ¿no? que lo llevo un poco a mi campo, ¿no? Creo en ese potencial. Lo digo porque la Constitución que actualmente nos prima no solamente está, más allá de algunas reformas que se han hecho, no solamente ya tiene más de 40 años, sino que es una Constitución que en general limita, por mucho que la gente crea. Yo aquí me voy a basar explícitamente en lo que ha dicho nuestro colega Gabriel Palma, que es un chileno profesor de Cambridge, ¿no? Que la Constitución en imagen superficial ha favorecido la conectividad global de Chile, pero en una imagen real la ha limitado, ¿no? Chile es un país que está desconectado, ha tenido muchas generaciones desconectadas del activismo digital, del potencial de transformación que ofrece la sociedad digital, y esta Constitución es una nueva oportunidad. A pesar de que creo que es inevitable, quiero aclarar un punto acá. Hoy en día, las nuevas generaciones, no hablo de nosotros, por supuesto, hablo de los jóvenes de 12 a 16 años, no van a entender el tipo de configuración de nuestro país en base a la Constitución de 1980. En la generación actual aprende tanto fuera como dentro de la escuela, ¿no? Y lo que aprende afuera en general es global cuando se da en contextos digitales. Por lo tanto, ya la noción de Estado-Nación es dispersa en los jóvenes. Yo hablo mucho con ellos porque trabajo con estudiantes de secundaria, y lo que ha sido la principal causa de vida, por ejemplo, de la ciudadanía europea, que es construir Estado y nación desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, y a ellos se les queda chico porque ellos en general
sociabilizan y construyen su propia vida, ya no con su vecino y con su compañero del cole, sino con los amigos o con la gente que conocen, incluso que no conocen en las redes sociales. Por lo tanto, es importante que se construya una constitución no adultocentrista, ¿no? Que no cercene este tipo de prácticas. Te voy a dar un puro ejemplo, ¿no? Este tipo de dinámicas más que de prácticas de socialización. En una investigación que hicimos hace un par de años, y te hablo incluso antes de la pandemia, pero que ahora todavía sigue siendo relevante, hablamos del concepto del sexting, ¿no? Y en general, por ejemplo, la política pública española, también arcaica en ese sentido, al sexting lo denominaba como acoso escolar, es decir, casi como un delito, ¿no? Y con el tiempo esta configuración, bueno, de hecho se hizo una reforma, o sea, te hablo y promovida por la actual ministra Montero, Irene Montero. La construcción de la sociedad ha hecho que esta propia concepción se modifique, porque el sexting en general es una práctica sexual, una práctica de compartir información entre dos personas que no necesariamente es un acto delictivo, ¿no? El acto delictivo está cuando la segunda persona se lo comparte a un tercero, y cuando a partir de ahí se hace un fenómeno que se llama grooming. Pero la ley, hasta hace 2 años, al sexting lo consideraba un acto delictivo, y no lo es, ¿no? El sexting, por ejemplo, las relaciones, el compartir imágenes íntimas entre jóvenes, es una práctica de la socialización de los jóvenes, que le hemos puesto tablets de que tienen 2 años. O sea, ellos hacen su vida en las redes sociales, hacen su vida en las plataformas digitales, hacen su vida compartiendo esa imagen. El tema está en garantizar la privacidad de esa imagen, ¿no? Si yo te comparto una imagen a ti en lo privado, ni un problema, y tú a mí. El problema es si yo se lo comparto a alguien más, y ahí viene el delito. Pero esa modificación se tuvo que hacer hace poco en España. Lo pongo como ejemplo para que veamos que hay necesidad de construir una nueva sociedad, más allá de las propias causas que llevaron, por ejemplo, a Chile a un proceso constituyente, a un activismo social. No, es que hay un tipo de socialización diferente, hay un tipo de comunicación diferente, hay un tipo de construir un vínculo que es diferente al que nosotros hemos establecido. Y la protección que nos da la ley hoy en día para garantizar la construcción de vínculos seguros puede quedar corta, justamente por cómo los jóvenes, sobre todo cada vez más, yo tengo un hijo de 7 años y no tengo duda que eso va a pasar con él, cada vez más lo construyen en las redes sociales, en el espacio digital. Por tanto, la necesidad de una transformación es esencial. Pablo, y ya que tú conoces también todo este proceso constituyente, que tienes conocimiento un poco a profundidad, ¿hay algo de estas reformas de las que tú hablaste al principio, sobre todo de toda la parte de construcción crítica de lo que tú decías, de la infraestructura, que tú creas que de alguna manera excede, que el cumplimiento de esto excede la capacidad de este gobierno o las prioridades de este gobierno? Porque si bien este gobierno yo creo que sí pinta una transformación, yo creo que eso es innegable, también es como cuando tienes muchas cosas en que enfocarte y necesitas enfocar tus fuerzas en ciertas cosas prioritarias, pero hay otras cosas que pueden quedar en un segundo plano, que también son importantes, pero de pronto no tan básicas como las que tienes que enfocar tu energía como gobierno, ¿no? ¿Hay algo dentro de lo que tú nos has comentado que tú sientas que puede exceder estas prioridades de gobierno o de reforma? Es una pregunta muy pragmática esa, ¿no? Hay que como desideologizarse para responderla, ¿no? Pero es una muy buena pregunta, una pregunta típica a la policymaker, ¿no? Y me parece que hay que hacerla. Yo en este momento trato de ser súper prudente por respeto a la propia invitación que me han hecho. Voy a hablar de lo que sé, ¿no? De lo que conozco y de cómo se dan las cosas en el campo que yo me muevo, donde a mí se me han pedido colaboración en la misma Convención Constituyente, ciertos temas de digitalización. El actual gobierno, en algunos temas yo mandé ciertas pautas para abordar, sobre todo el tema de plataformas que ya les he hablado, básicamente. Yo creo que en lo que respecta a lo que yo trabajo, creo que la Constitución, aún no se trabaja, por ejemplo, el tema de las relaciones con las plataformas comerciales. Yo creo que eso en Chile va a costar, porque en Chile hay una confianza hacia lo privado cultural, pero cultural que va mucho más allá de la sociedad digital y de la dictadura. Es decir, en general Chile se ha construido desde la postcolonialidad del poder, es decir, se van los españoles, pero queda la infraestructura, y la infraestructura ha sido la misma, se han modificado, pero en general es lo mismo, ¿no? Por lo tanto, vivimos con un tipo de institucionalidad que no creamos, ¿no? Y que quienes la sabían utilizar, funcionar, sacar provecho, fueron los que cogieron el poder en su momento, al principio del siglo XIX, y desde ahí se crea la estratificación social que no ha cambiado, ¿no? Las mismas familias, las mismas castas. Hace poco había un estudio, por ejemplo, en Chile, que hasta el año 2010
La mitad de los ministros había tenido padres o abuelos ministros en Chile, es decir, y habían casos de 5 o 6 familias, o sea, 5 o 6 ministros que habían tenido 6 generaciones de ministros atrás. Esto pasaba mucho en Chile, lo mismo en la élite, ¿no? En las familias, sin mencionar las que son clásicas de Chile, en la lógica colonial. Entonces, el valor cultural de lo privado, de lo que habla Pablo Neus, que es otro sociólogo, en Chile es parte de nuestra idiosincrasia. Por lo tanto, yo creo que estos temas, no solamente en el ámbito educativo, sino en el ámbito de salud, en casi todos los ámbitos, yo creo que va a generar cierta roncha, porque en el mismo sector progresista hay una comprensión sobre lo privado que es disímil, ¿no? Que no es tan simple. Incluso te diría que en la conformación del gobierno actual, la escuela privada, la escuela concertada en Chile tiene mucha tradición, es la mayoritaria, sin ir más lejos. Hay más estudiantes en la escuela en particular subvencionada o concertada que en la pública, ¿no? Lo único que se ha conseguido, eso sí, es que no haya tanto lucro, pero sí que sean instituciones privadas que puedan generar con los recursos que generan puedan solventar un poco su plantilla. Bueno, más allá de esto, yo creo que el tema de privacidad, por ejemplo, es algo súper alcanzable, que se está trabajando, que se va el uso de los datos, la no venta de datos, todo lo que tiene que ver con la plataformización es una dimensión de trabajo fuerte que yo tengo mucha confianza y estoy muy alentado que esto va a resultar bien y vamos a tener un país más preparado en ese sentido. Por otro lado, el tema de la producción científica, que es otro tema que yo he trabajado, el tema de las universidades, lo veo súper potente, veo que Chile ha invertido muy poco en ciencia, por lo tanto, todo ya iba a sumar, no tenía ni el 0,3% del PIB en ciencia, la idea es llegar al 1%, que tampoco es mucho, ¿no? El promedio de la OCDE es 1,4%, pero aproximadamente yo creo que estos son metas alcanzables, ¿no? Y en ese sentido yo tengo mucha expectativa de que estas metas que son prudentes, no son metas de mayores transformaciones, tengan buena cabida y finalmente lleguen a puerto. No te mencionaría otras dimensiones donde veo que se está poniendo el foco que no debiese darse, porque en realidad Chile aún tiene 4 o 5, bueno, Carlos sabrá un poco más, 4 o 5 aspectos que están ratificados en la Convención Constituyente y todavía quedan un montón aún en trabajo, ¿no? Pero por lo menos lo que tiene que ver con mi campo yo lo veo con mucha confianza. Mira, queda una pregunta, bastante ya nos has dicho respecto a esta pregunta, solo la planteamos por si quisieras agregar algo. Y la pregunta es: ¿qué factores, ya sean económicos, políticos, sociales, de Chile, impidieron que las reformas que tú planteaste, que eran necesarias, se hubieran realizado anteriormente? Nos has dado hartas luces, pero por si quisieras agregar algo. Sí, mira, yo creo que a nivel, para decir algo nuevo, pero a nivel práctico te diría que, en primer lugar, sí, esto yo creo que es relevante, es decir, retomar el tema de que en el campo de las transformaciones que ha habido el sistema educativo de la sociedad digital, el Estado y el sistema educativo en general siempre ha ido 4 o 5 pasos más atrás, y esto te da una opinión que podría explicarse desde lo ideológico, ¿no? Pero también te lo explico porque en general en Chile hay una confianza bastante compulsiva hacia lo que son las tecnologías digitales y el producto privado en general, ¿no? La población tiende a no cuestionar la legitimidad que tiene, por ejemplo, una corporación tecnológica en este sentido. Al contrario, ya te decía, este estudio concreto mostraba que hizo la ONG Faro Digital, que el principal temor de los usuarios del sistema educativo era que las plataformas cobraran, que las plataformas digitales fueran de cobro, ¿no? Esto demuestra una actitud cultural de Chile que ha impedido hacer toda esta transformación. Es decir, hay una actitud cultural de dependencia, de sosiego, ¿no? De falta de emancipación, de defensa del statu quo, que yo creo que es algo más cultural, social, que ha hecho que Chile no tense lo suficiente a lo privado, de que te hablo pre-2019, por supuesto, no tense suficiente lo privado, no tense lo suficiente el sentido estratificador del sistema educativo en Chile, ¿no? Por 30 años Chile ha estado creando 3 clases sociales, es decir, como una fábrica. Realmente el sistema educativo ha creado pobres, ha creado clase media aspiracional emergente, ha creado ricos en castas y en elites, y a nadie le ha importado. O sea, todos lo criticábamos en la esfera más intelectual, política, pero en general el sistema funcionó 39 años, ¿sí? Y todavía sigue en esos caminos funcionando. Esto es un atributo cultural, social de nuestra propia idiosincrasia, y también de falta de voluntad política, básicamente por la necesidad de prolongar por más tiempo, por el mayor tiempo posible, la armonía social. Yo no atribuiría tanto a los factores económicos, básicamente porque creo que Chile incluso
ha tomado decisiones dentro del mercado internacional prudentes y adecuadas en los contextos críticos. Por ejemplo, cuando fue la crisis del 2008, del 2010, Chile apuesta por poner su deuda en dólares y finalmente el dólar sube su valor, aumenta el valor del cobre. En general, ahora mismo, por ejemplo, en plena crisis de la pandemia, el valor del cobre casi llega a su máximo histórico. En general, Chile ha tenido un PIB de los más altos en su función de su población de Latinoamérica. Los recursos no han existido. El problema ha sido político-ideológico de la mala distribución de la riqueza. Esperemos que eso sea lo primero que cambie para luego construir un país que acepte unas nuevas normas y reglas del juego. No, buenísimo, Pablo, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo y por todo esto que nos compartes. A mí me dejas con muchísimo que pensar también, yo me imagino que a Carlos también. No sé si antes de que terminemos quieras añadir cualquier cosa. Bueno, yo lo que me gustaría añadir es pensar la cantidad de latinoamericanos, podría decir a nivel mundial, ¿no? Pero hay gente que está en todas partes del mundo, en distintas partes, pero pensando en tu territorio, en tu país, conectando con la realidad del contexto de vida cotidiano, ¿no? La diáspora, como se le llama, ¿no? Primero en el impulso y la responsabilidad que tenemos que tener quienes estamos fuera de no desconectarnos de nuestro país y sobre todo si estamos en un contexto científico, económico, de aprendizaje como puede ser una universidad, un organismo internacional y demás, una empresa. Conectar con nuestros países creo que es súper clave y también que nuestros países conecten con lo que nosotros desde afuera podemos aportar. Creo que eso en el tiempo que vivimos suena un poco cliché, pero estaba viendo hace poco esto, cómo Francia hace un aporte, cómo Francia logra sacar aportes, igual que Alemania, de los residentes franceses en el mundo para nutrir su propio potencial cultural, económico, social, y es impresionante, ¿no? Hay países que lo están haciendo y creo que Latinoamérica en ese sentido se lo está desarrollando, y particularmente Chile, ¿no? Así que haría esa reflexión en este espacio de programa que creo que tiene como un objetivo similar, ¿no? De conectarnos a los que estamos afuera para que pensemos de dónde venimos y conectar a distintas voces, distintos lugares para no dejar que nuestro propio saber y conocimiento, lo que la vida nos favorece aprender, no solamente quede acá donde el conocimiento ya siempre ha existido, sino vaya también hacia donde es necesario que vaya, ¿no? Que es Latinoamérica. Completamente, súper al lugar ese último comentario, buenísimo. Por acá solo agradecerte, Pablo. Bien, hay varias ideas que me quedan dando vueltas, particularmente algunas explicaciones respecto de la tensión entre lo político y lo social. Y nada, pues creo que tu doble dimensión de sociólogo y también de experto en educación nos dio mucha riqueza. Esta fue la entrevista a Pablo Rivera, profesor en la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona, quien también ha trabajado con organismos internacionales en el área de educación y políticas. Aula Divergente es una producción de Freshet Podcast. Téngase en consideración que las opiniones expresadas en Aula Divergente son de exclusiva responsabilidad de sus anfitriones y de los y las invitados entrevistados, no de Freshet ni de sus patrocinadores, quienes no asumen ninguna posición institucional. Si les gustó lo que escucharon, califíquennos en la plataforma en que escuchen nuestro podcast. Las reseñas realmente nos ayudan. El equipo incluye a Carlos Navia, Daniela Hernández, quien les habla, José Neto, Nicole Tapia y Will Bram. La música original para Aula Divergente fue creada por Joseph Minaurio, de Pattern Based Music. Aula Divergente es un podcast administrado de forma independiente, sin anuncios, y es posible gracias al apoyo de Open Society Foundations, NORAG, UCL, University College London Institute of Education y oyentes como tú. Considere donar a Aula Divergente visitando freshedpodcast.com/donate. Gracias por escucharnos. Somos Daniela y Carlos y volveremos pronto con la entrevista a Clarissa Hardy, la séptima de 12 entrevistas inéditas que constituyeron la primera miniserie Chile en Movimientos de Aula Divergente.